¿Listo para la junta con Tokio, jefe?, preguntó su asistente, asomando la cabeza por la puerta, con una tableta en la mano y una sonrisa ensayada. Daniel asintió sin mirarla. Sus ojos seguían fijos en la ciudad, en ese mar de luces que, a pesar de todo, le parecía cada vez más frío. Diles que adelanten la llamada 15 minutos, respondió con voz firme, casi automática. Quiero cerrar antes del almuerzo. Tengo compromisos personales. Pero en realidad, no tenía ninguno. No del tipo que importaba. Su vida privada era un cascarón vacío, pulido y presentable, pero hueco. Había dejado de cenar en casa hacía meses. Camila, su esposa, ya no le preguntaba a qué hora volvería. Simplemente dejaba la cena tapada en la mesa y se iba a dormir temprano. Él, al llegar, comía en silencio, frente a una pared que parecía observarlo con reproche. Esa mañana, sin embargo, algo distinto lo inquietaba. No era el mercado, ni las acciones, ni siquiera la posible fusión con la empresa europea. Era el recuerdo de la conversación de la noche anterior. Camila, con los ojos húmedos y la voz temblando apenas, le había dicho, «Daniel, ¿alguna vez piensas en nosotros?». Como padre se le había apretado los labios. Sabía que esa pregunta venía cargada de esperanza, de sueños callados durante años. Y también sabía que no podía darle la respuesta que ella anhelaba. «Camila, no es el momento», había respondido, con la mirada perdida en su taza de café. «Estoy construyendo algo grande. Algo que nos dará estabilidad para siempre. Los hijos complicarían todo». «¿No lo entiendes?». Ella no había respondido. Solo se había levantado, lentamente, y había salido de la cocina en silencio, como si sus pies ya no pesaran sobre el suelo. Ahora, en su oficina, Daniel cerró los ojos por un instante. Sentía un nudo en el pecho, pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. Como una fisura en su perfecta armadura de hielo. Por primera vez en años, dudaba. No del trabajo, no de sus metas, sino de sí mismo. Era suficiente, era bueno. Apretó el puño sobre el escritorio, como si pudiera estrangular esa duda antes de que creciera. «Soy quien soy porque todo en mi vida está bajo control», murmuró, más para convencerse a sí mismo que al aire vacío que lo rodeaba. Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita insistente le susurraba algo que no quería oír: que el control no era lo mismo que la felicidad, y que, tal vez, había estado construyendo una jaula sin de una vida compartida. Ahora estaban quietos. No tristes. No enfadados. Solo, vacíos. Como si hubieran dejado de esperar. Desde allí, miraba la ciudad que tanto amaba y odiaba al mismo tiempo. La misma ciudad donde Daniel se movía como un rey en su trono invisible, mientras ella se desvanecía poco a poco en las sombras de una casa que ya no era un hogar. Otra vez pensando en él, preguntó su hermana Lucía, apareciendo en el umbral con una manta en los brazos y una mirada llena de cariño. Camila no respondió de inmediato. Solo dejó que el viento se llevara su silencio. «No», dijo al fin, con una voz tan suave que casi no se oyó. «Ya no pienso en él. Pienso en nosotros. En lo que podría haber sido». Lucía se acercó y le puso la manta sobre los hombros. No dijo nada. Solo la abrazó. Y en ese abrazo, Camila sintió algo que hacía meses no experimentaba: calor humano. Sinceridad. Protección. «¿Sabes lo que más me duele?», susurró Camila, apoyando la frente en el hombro de su hermana. «Que nunca me dijo, no quiero hijos. Me dijo, no es el momento». Como si el momento fuera algo que él decidiera, como si la vida pudiera esperar a que él terminara de construir su imperio. «Tal vez aún puedas hablar con él», dijo Lucía con cautela. «A veces, las personas no entienden hasta que es demasiado tarde». «Ya es demasiado tarde», respondió Camila, apartándose con una sonrisa triste. «No para tener hijos. Para nosotros». Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el murmullo lejano del tráfico y el crujido de las hojas secas que el viento arrastraba por la calle. Esa noche, mientras Daniel cenaba solo en su oficina, otra vez, Camila encendió una vela en su habitación, se sentó frente a su espejo y se miró largo rato. No se vio como la esposa de un hombre exitoso. No se vio como la mujer que esperaba permiso para soñar.
Se vio como ella. Como la mujer que amaba los jardines, que leía poemas en voz alta, que guardaba en su corazón un deseo tan antiguo como el mundo ser madre. Si él no puede caminar a mi lado en este sueño, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas que ya no temía mostrar, entonces caminaré sola. Y en ese instante, algo en su interior se encendió. No era rabia. No era despecho. Era determinación. La clase de determinación que nace no del orgullo, sino del amor propio. Del amor por una vida que merece ser vivida, incluso si el mundo entero dice que no es el momento. Al día siguiente, llamó a una clínica de fertilidad. Su voz temblaba al principio, pero luego se volvió firme, clara, decidida. Quisiera una cita, dijo. Para hablar sobre mis opciones. La recepcionista le preguntó si venía acompañada. No, respondió Camila, mirándose al espejo otra vez. Pero no estoy sola. Y aunque el camino que emprendía era incierto, lleno de preguntas sin respuesta y decisiones que a muchos les parecerían locura, por primera vez en mucho tiempo, sentía que volvía a respirar. Cada paso que daba, aunque pequeño, la alejaba de la sombra de Daniel y la acercaba a sí misma. A su verdad. A su propósito. Mientras tanto, en su torre de cristal, Daniel seguía firmando papeles, aprobando cifras, tomando decisiones que movían millones, pero no su corazón. Aún no sabía que, en algún lugar de esa misma ciudad, la mujer que había dejado atrás estaba escribiendo una historia que cambiaría todo. Una historia que no necesitaba su permiso, pero que, muy pronto, lo obligaría a mirarse en un espejo que no perdonaba. Y el destino, silencioso y paciente, ya había empezado a tejer el hilo que los volvería a cruzar. No como marido y mujer. No como amantes. Sino como dos almas marcadas por el mismo error y por la misma posibilidad de redención. El aire, esa noche, olía a cambio. Y Camila, por fin, dejó de tener miedo. Daniel, en cambio, seguía su rutina implacable. Reuniones, llamadas, decisiones. Pero algo había cambiado. Aunque no lo admitiría jamás, sus noches eran más largas. Su cama, más fría. Y en medio del silencio, cada vez con más frecuencia, escuchaba el eco de una voz que ya no lo llamaba. Una tarde, después de una junta especialmente tensa, su secretaria le entregó un sobre. Llegó esta mañana, dijo, titubeante. No tiene remitente. Solo su nombre. Daniel lo tomó con curiosidad. Lo abrió con lentitud, como si temiera lo que pudiera contener. Dentro, una sola hoja. Una carta de Camila. No era de reproche. No era de súplica. Era de despedida. Daniel, no escribo esto para hacerte sentir culpable, ni para pedirte que vuelvas. Escribo porque merezco cerrar esta puerta mirándote a los ojos, aunque solo sea con palabras. Durante años, esperé que cambiaras de opinión, que vieras en mí algo más que una sombra en tu casa perfecta. Pero hoy entiendo que no se trata de que tú cambies, sino de que yo deje de esperar. Voy a ser madre. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé que quiero. Y si eso significa caminar sola, lo haré con la cabeza en alto. Gracias por los buenos recuerdos. Lamento que los malos hayan pesado más. Adiós. Sus manos temblaron. No por dolor, sino por algo más profundo, por el terror de comprender que la estaba perdiendo de verdad. No como esposa. Como persona. Como la única que alguna vez lo había visto, y lo había amado de todas formas. Esa noche, sin pensarlo dos veces, condujo hasta su edificio. Subió en el ascensor con el corazón en la garganta. Llamó a su puerta. Cuando Camila abrió, no hubo sorpresa en su rostro. Solo cansancio. Y una calma que a él le pareció inalcanzable. ¿Qué haces aquí, Daniel?, preguntó, sin abrir la puerta del todo. Leí tu carta, dijo, con la voz ronca. ¿Es en serio? ¿Vas a...? Sí, respondió ella, firme. Voy a tener un hijo. Ojalá lo entiendas. Ojalá, algún día, entiendas que no todo en la vida se controla. Algunas cosas simplemente llegan. Pero no estás preparada.
exclamó, y en su voz había más miedo que enojo. ¿Cómo piensas hacerlo sola, sin apoyo, sin un plan? Ella lo miró fijamente, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que lo paralizó. ¿Sabes cuál era mi plan, Daniel?, dijo, apenas susurrando. Casarme con un hombre que me amara. Construir una familia con él. Verlo sostener a nuestro hijo por primera vez. Ese era mi plan. Pero tú tenías otro. Uno en el que no había lugar para mí, ni para los sueños que no encajaban en tu agenda. Él bajó la mirada. Quiso decir algo. Defenderse. Explicarse. Pero no encontró palabras que no sonaran a excusas. No vine a pelear, dijo al fin, con voz quebrada. Vine a entenderte. Ya es tarde para entenderme, respondió ella, con una dulzura que dolía más que cualquier grito. Ya no necesito que me entiendas. Solo necesito que me dejes ir. Hubo un silencio eterno entre ellos. El viento soplaba suavemente por el pasillo, como si el mundo mismo contuviera la respiración. ¿Y si me arrepiento?, preguntó él, casi en un hilo de voz. Camila sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El arrepentimiento no construye familias, Daniel. El amor sí. Y el amor no se negocia con condiciones. Cerró la puerta. Suavemente. Sin ruido. Pero para él, fue como el estruendo de un mundo que se derrumbaba. Volvió a su auto, se sentó en el asiento del conductor y, por primera vez en su vida, no supo a dónde ir. No tenía una dirección que lo llamara. No tenía una voz que lo esperara. Mientras tanto, dentro del apartamento, Camila se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas, y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Porque, al fin, había dicho lo que llevaba años callando. Y al decirlo, se había dado permiso para vivir. En el cielo, las estrellas empezaban a brillar. Y en algún lugar del universo, una nueva vida ya comenzaba a latir. Suave. Inevitable. Real. Daniel encendió el motor, pero no arrancó. Solo miró el edificio donde ella vivía, con una Daniel, por su parte, intentó volver a la normalidad. Firmó contratos, inauguró oficinas, fue entrevistado en revistas que lo llamaban visionario. Pero cada logro se sentía hueco. Vacío. Como si celebrara victorias en una guerra que ya no le importaba. Una noche, mientras revisaba papeles en su despacho, su abogado entró con un sobre marrón en la mano. Llegó hoy, dijo, con voz neutra. Es de Camila. Daniel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Tomó el sobre con manos temblorosas. No quería abrirla. Pero tampoco podía no hacerlo. Dentro, había documentos. Y una carta breve. Daniel, he tomado una decisión. No es contra ti. Es por mí. Este divorcio no es el final de algo, es el comienzo de algo que tú no supiste ver. Espero que encuentres la paz. Yo ya la encontré. Su garganta se cerró. No gritó. No rompió los papeles. Solo se quedó allí, inmóvil, mirándolas. Palabras que sellaban lo que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Al día siguiente, firmó los documentos sin decir una palabra. No hubo escenas. No hubo reproches. Solo un silencio que lo siguió a todas partes, como una sombra demasiado pesada para cargar. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Camila guardaba sus últimas pertenencias de la casa que una vez compartieron. Fotografías, cartas antiguas, el reloj que le regaló en su primer aniversario. Lo colocó en una caja, no con rencor, sino con respeto. Como quien entierra un sueño con dignidad. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Lucía, observándola desde la puerta. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida, respondió Camila, con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Pero, ¿y si él vuelve? ¿Y si un día se da cuenta? Camila dejó de empaquetar y la miró fijamente. Lucía, no se trata de si él se da cuenta. Se trata de si yo sigo esperando a que lo haga. Y ya no quiero esperar.
Quiero vivir. Su hermana asintió, con los ojos brillantes. Esa misma semana, Camila firmó los papeles finales en la clínica. El tratamiento había comenzado. Cada inyección, cada análisis, cada madrugada de ansiedad, todo valía la pena. Porque, por primera vez, no estaba construyendo una vida para complacer a alguien más. Estaba construyendo una vida para sí misma. Daniel, en cambio, caminaba por su lujoso apartamento como un fantasma. Los muebles estaban impecables, las luces perfectamente reguladas, el vino listo en la copa, pero nada tenía sabor. Nada tenía sentido. Una noche, tras una cena de gala a la que asistió por obligación, se encontró en la terraza del hotel, mirando la ciudad desde arriba. El mismo lugar donde una vez le prometió a Camila que construirían un futuro juntos. «Señor Márquez», dijo una voz a su espalda. Era su asistente, con el abrigo en la mano. «Su auto lo espera abajo». Él asintió, pero no se movió. «¿Está todo bien?», preguntó ella, con cautela. Daniel no respondió de inmediato. Solo miró el horizonte, donde las luces de la ciudad se fundían con las estrellas. «¿Alguna vez has sentido que perdiste algo, antes de darte cuenta de que lo tenías?», preguntó, en voz baja. La joven no supo qué decir. Solo bajó la mirada y asintió levemente. Él se puso el abrigo, dio media vuelta, y, por primera vez en años, no fue a su apartamento. Condujo sin rumbo, con las ventanillas abiertas y el frío azotando su rostro. Quería sentir algo. Cualquier cosa. Pero solo sentía el eco de una ausencia. Mientras tanto, en su habitación, Camila se miraba en el espejo con una mano sobre su vientre a un plano. Sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Profunda, verdadera. «Ya vienen», susurró. «Y esta vez, no habrá excusas. No habrá, no es el momento. Solo amor. Puro. Incondicional». El viento sopló suavemente por la ventana, como si el universo asintiera. Dos con cariño, empezó su nueva vida. No era perfecta. No era fácil. Pero era suya. Había días en los que el dolor del tratamiento la dejaba agotada, temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Pero incluso en esos momentos, no se arrepentía. Porque cada pinchazo, cada análisis, cada madrugada de ansiedad eran pasos hacia algo que nadie podía arrebatarle la posibilidad de amar sin pedir permiso. «Hoy te ves mejor», dijo Lucía una tarde, entrando con una bandeja y 2 tazas humeantes. Camila sonrió, aunque sus ojos estaban cansados. «Me siento como si mi cuerpo fuera un campo de batalla, pero al menos sé por qué lucho». Lucía se sentó a su lado, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «¿Y si no funciona?», preguntó en voz baja, como si temiera que las palabras pudieran hacer realidad el miedo. Camila miró hacia el jardín trasero, donde unas flores tempranas ya asomaban entre la nieve. «Entonces, seguiré intentando. O encontraré otro camino. Pero no volveré a dejar que alguien decida por mí cuando es el momento de ser feliz». Hubo un silencio cómodo, lleno de comprensión. Fuera, el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma le diera ánimos. Pero no todo era calma. Una tarde, mientras revisaba correos médicos, recibió una llamada inesperada. Era la clínica. «Señora Márquez, tenemos resultados preliminares», dijo la doctora, con una voz cuidadosa. El primer ciclo no fue exitoso. El mundo pareció detenerse. Camila cerró los ojos. Sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Pero no se derrumbó. En lugar de eso, respiró hondo, y preguntó, «¿Cuándo puedo empezar el siguiente?». La doctora hizo una pausa, sorprendida por su entereza. «En 6 semanas». «Si está segura, estoy segurísima», respondió Camila, con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. Colgó. Y solo entonces permitió que una lágrima resbalara por su mejilla. Pero no fue una lágrima de derrota. Fue de determinación. Porque ya no lloraba por lo que había perdido, sino por lo que aún estaba dispuesta a ganar. Mientras tanto, en la ciudad,
Daniel caminaba por una exposición de arte, un evento al que lo habían arrastrado sus socios. Sonreía, estrechaba manos, hablaba de fusiones y estrategias, pero su mente estaba en otro lugar. En una voz que ya no escuchaba. En una mirada que ya no lo buscaba. «Te ves distraído», comentó uno de sus colegas, alzando su copa. «Todo bien, claro», respondió, mecánico. Solo, pensaba en el tiempo. Pero no era el tiempo meteorológico. Era el tiempo perdido. El que ya no podía recuperar. Esa noche, al volver a casa, encontró una caja olvidada en un rincón del armario. La abrió. Dentro estaba el diario de Camila, aquel que solía escribir cuando viajaban juntos. No lo había leído nunca. Pero ahora, con el corazón latiendo como si fuera a salir de su pecho, lo abrió en una página al azar. Hoy me dijo que no quiere hijos. No con palabras, pero lo vi en sus ojos. Me duele, pero más me duele pensar que tal vez no me ame lo suficiente como para imaginar un futuro conmigo, más allá de lo que él ya ha planeado. Daniel cerró el diario con las manos temblando. Y por primera vez, no sintió orgullo por su control. Sintió vergüenza. En la casa de Lucía, Camila dormía con la mano sobre su vientre, soñando con risas, con pies pequeños, con una vida que aún no existía, pero que ya amaba con toda su alma. Y en la ciudad, bajo un cielo estrellado, dos corazones latían a destiempo, pero el universo, paciente y sabio, ya había comenzado a sincronizarlos de nuevo. Pronto, muy pronto, se encontrarían. Y esta vez, no sería para despedirse, sino para habitantes, seguía girando. Pero dentro de Daniel, algo ya no giraba igual. Había cumplido 40 años. Lo celebraron con champán en una terraza con vista al río, cámaras, risas ensayadas, y un pastel que no probó. Sentado entre ejecutivos y celebridades, con un traje que valía más que el salario anual de la mayoría, se sintió más solo que nunca. No era la ausencia de Camila lo que lo ahogaba, era la ausencia de sentido. «Felicidades, Daniel», dijo una voz a su lado. Era Martín, su viejo amigo de la universidad, ahora inversionista en Nueva York. «Sigues siendo el rey de esta jungla». Daniel levantó su copa, pero no sonrió. «¿Sabes lo que es tener todo, y sentir que no tienes nada?», preguntó, casi en un susurro. Martín lo miró con sorpresa, luego bajó la voz. «Sí. Lo sé muy bien. Por eso me fui. Porque descubrí que el éxito sin conexión humana es solo ruido». Daniel no respondió. Solo miró el río, oscuro y profundo, como los pensamientos que lo devoraban desde hacía meses. En su oficina, ya no colgaba fotos de proyectos ni gráficos de crecimiento. Solo una imagen pequeña, casi escondida, una foto de Camila en una playa, tomada años atrás, con el viento en el cabello y una sonrisa que parecía hecha de sol. No la había mirado en mucho tiempo, hasta ahora. «¿Todavía piensas en ella?», le preguntó su asistente una tarde, al verlo con la mirada perdida en esa foto. Él no la negó. «Pienso en lo que dejé ir, pensando que era lo correcto. Y ahora, no sé qué es lo correcto. Solo sé que me despierto cada mañana y miro el techo, preguntándome si en algún lugar del mundo, ella está feliz. Y si lo está, sin mí, entonces tal vez ella siempre tuvo razón». La asistente asintió con tristeza. A veces, perder a alguien es la única forma de entender lo que valía. Esa noche, Daniel no fue a su apartamento. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas, pasando frente a cafés donde antaño cenaban juntos, frente al parque donde una vez le prometió que viajarían por el mundo. Todo le recordaba a ella. No con dolor agudo, sino con una nostalgia dulce y amarga, como el último sorbo de un vino que ya no se puede repetir. Mientras tanto, en la casa de Lucía, el jardín estaba lleno de vida. Macetas con geranios, un columpio pequeño recién instalado, y en el centro de todo, Camila, con el vientre redondo y las manos apoyadas en su curva, hablaba en voz baja a sus bebés. «Ya casi es hora», decía, con una sonrisa que iluminaba hasta la penumbra del atardecer. «Serán 3. 3 razones para sonreír cuando el mundo se oscurezca». Lucía la observaba desde la puerta, con los ojos húmedos. «Estás radiante», dijo. «No es solo el embarazo», respondió Camila.
Es la paz. Por fin, estoy en paz. Había sido un camino difícil. El segundo ciclo de fertilización sí había funcionado, y no uno, sino 3 embriones se habían implantado con fuerza, como si supieran que venían a sanar un corazón roto. Los médicos llamaron al embarazo de alto riesgo. Camila pasó semanas en reposo. Pero nunca dejó de sonreír. Porque cada latido que escuchaba en las ecografías era una promesa, la promesa de que el amor no necesita permiso. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, recibió una noticia inesperada. Hay un evento benéfico en el Gran Hall el viernes, le dijo Lucía, hojeando una revista. Van a recaudar fondos para la maternidad en zonas rurales. ¿Quieres ir? Sería bueno que salieras un poco. Camila dudó. No había salido a ningún evento social desde el divorcio. ¿Y si alguien me reconoce, y si lo hace?, respondió Lucía. ¿Qué importa? Tú no eres la esposa de nadie. Eres Camila. Y pronto serás mamá de 3 almas hermosas. Camila respiró hondo. Asintió. Sí. Iré. No sabía que, en ese mismo evento, en esa misma sala llena de luces y trajes elegantes, el destino ya había preparado el encuentro que cambiaría todo. Daniel también había recibido una invitación. Al principio, pensó en declinar. Pero algo en su interior, una vocecita cansada de esconderse, le dijo: ve. No para buscarla. No para arreglar nada. Solo, para ver si el mundo aún tenía color sin ella. Lo que no sabía era que, al cruzar esas puertas, no encontraría un recuerdo, sino una revelación. Y que esa revelación vendría en forma de 3 pequeñas vidas, arrolladas en cochecitos, mujer que había atravesado el fuego y salido transformada, no intacta, sino más fuerte. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó Lucía mientras ayudaba a Camila a abrocharse el vestido, un modelo sencillo pero elegante, en tonos crema que acentuaban suavemente su figura redondeada. No es por el evento, respondió Camila, mirándose al espejo. Es por mí. Quiero demostrarme que ya no tengo miedo de ser vista. Que ya no me escondo tras la sombra de lo que fui. Lucía asintió, con los ojos brillantes. Entonces hoy no vas como la exesposa de nadie. Vas como Camila. Futura madre. Mujer entera. Camila sonrió, y en esa sonrisa había una paz que Daniel jamás le había dado, pero que ella se había ganado a pulso. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Daniel se vestía frente a su espejo con movimientos mecánicos. Corbata negra, smoking impecable, reloj que marcaba cada segundo como un recordatorio de lo que ya no podía recuperar. No sentía entusiasmo. Solo una curiosidad callada, una necesidad de probarse a sí mismo que podía estar en el mundo sin desmoronarse. ¿Listo, jefe?, preguntó su chofer desde la puerta. Sí, respondió, aunque su voz carecía de convicción. El gran hall estaba iluminado como un palacio de sueños. Luces cálidas, música suave, risas amortiguadas por el eco del mármol. La élite de la ciudad se reunía allí, no solo para donar, sino para verse, para ser vistos. Pero Daniel caminaba entre ellos como un espectro, invisible incluso en su propia piel. Hasta que, de repente, se detuvo. El aire se le congeló en los pulmones. Allí, cerca de la fuente central, rodeada de personas que se inclinaban con admiración, estaba Camila. No caminaba como antes, con pasos pequeños y ojos bajos. Ahora caminaba con la espalda recta, la mirada firme, y a su lado, no 1, no 2, sino 3 cochecitos blancos, cuidadosamente alineados, con 2 niñeras discretas detrás. Daniel no pudo moverse. Su cuerpo se negó. Solo sus ojos siguieron a Camila, a cada gesto, a cada sonrisa que regalaba mientras alguien le preguntaba: «Dios mío, trillizos». «Cuando nacen, en 2 semanas», respondió ella, con una voz que sonaba como música antigua. «Ya están listos para conocer el mundo». Daniel sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía respirar. Miró los cochecitos. No podía ver los rostros de los bebés, pero imaginó sus manitas, sus labios, sus ojos, sus vidas. Vidas que existían a pesar de él. Vidas que Camila había elegido crear sola, con coraje, con amor, con una fe que él jamás supo tener.
Daniel, una voz lo sacó de su trance. Era Martín, con una copa en la mano y una expresión de sorpresa. ¿Conoces a esa mujer? Daniel no respondió de inmediato. Solo susurró, era mi esposa. Martín abrió los ojos. La que dejaste. Daniel asintió, sin apartar la mirada de Camila, que ahora se inclinaba para acomodar una mantita en uno de los cochecitos. La dejé porque no quería familia, dijo, con la voz quebrada. Y ahora, miro esos 3 carritos, y siento que el universo me está mostrando lo que rechacé. Martín no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro y lo dejó allí, en medio de la multitud, enfrentándose al espejo más implacable que jamás había conocido, el de sus propias decisiones. Camila, ajena a su presencia, seguía hablando con una señora mayor que acariciaba suavemente el borde de uno de los cochecitos. Usted es una bendecida, dijo la anciana. 3 almas a la vez. Dios le ha dado un milagro. No fue solo Dios, respondió Camila, con humildad. Fue mucha lucha. Muchas noches de miedo. Pero también de esperanza. Y esa esperanza, nunca me falló. En ese momento, como si el destino hubiera escuchado cada palabra, uno de los bebés soltó un pequeño quejido. Camila se inclinó, abrió suavemente la capota y tomó con infinita ternura a uno de sus hijos. Lo alzó con cuidado, apoyándolo contra su pecho, y le susurró algo al oído que hizo que el pequeño se calmara al instante. Daniel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. No de dolor. De asombro. Nunca la había visto así. Radiante. Completa. Viva. Y entonces, como si hubiera sentido su mirada, Camila levantó los ojos, y lo vio. El tiempo se detuvo. No hubo gritos. No hubo gestos dramáticos. Solo una mirada que cruzó el salón como una flecha directa al alma. En sus ojos, Daniel no vio rencor. Tampoco amor. Vio reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ya había pasado por el infierno, y había salido del otro lado. Camila no bajó la mirada. No se apresuró. Solo asintió levemente, como diciendo sí, soy yo. Y esto es lo que construí sin ti. Daniel, por primera vez en su vida, no supo qué hacer con sus manos. Con su rostro. Con su orgullo. Solo pudo devolver el gesto, con la cabeza baja, como un hombre que por fin entiende que su castillo de control era, en verdad, una prisión. ¿Quieres que hablemos?, preguntó alguien a su lado. Era Camila. Se había acercado. Los cochecitos estaban a pocos pasos, vigilados por las niñeras. Su voz era suave, serena, como el mar al amanecer. Daniel tragó saliva. No sé si merezco eso. No es sobre merecer, dijo ella. Es sobre cerrar lo que quedó abierto. Hubo un silencio. Solo el murmullo lejano del evento los rodeaba. Estás, hermosa, logró decir él, con la voz temblorosa. Ella sonrió, pero no con coquetería. Con tristeza compasiva. No necesito que me digas eso, Daniel. Necesito que entiendas por qué estoy aquí, y por qué tú no estás conmigo. Él bajó la mirada. Lo entiendo. Más de lo que quisiera. Entonces ya no hay nada más que decir, respondió Camila, dándose la vuelta. Solo, paz. Y se alejó. No corriendo. No huyendo. Caminando con la dignidad de quien ya no tiene nada que probar. Daniel se quedó allí, inmóvil, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Pero algo en él ya no era igual. Había visto el fruto de su egoísmo, y también la belleza que nace cuando alguien elige amar, incluso sin garantías. Miró una última vez hacia los cochecitos, hacia esa nueva vida que Camila había construido con sus propias manos. Y supo, con una certeza que le dolía en lo más profundo, que el verdadero milagro no eran los trillizos, sino la mujer que tuvo el coraje de traerlos al mundo, a pesar de todo. La noche se cerraba sobre la ciudad, pero en el corazón de Daniel, por primera vez en vacío. No podía dormir. No quería olvidar. Por primera vez en su vida, no deseaba el control, deseaba comprender. Mientras tanto, Camila ya estaba en casa,
envuelta en una bata suave, acariciando su vientre con ternura mientras los 3 bebés dormían en sus cunas, recién llegados al mundo apenas 2 semanas después del encuentro en el gran hall. Habían nacido sanos, fuertes, con los ojos oscuros de su madre y una vitalidad que asombraba a los médicos. El parto había sido intenso, agotador, incluso peligroso, pero cuando lo sostuvo por primera vez, supo que cada lágrima, cada noche de angustia, había valido la pena. «Hola, pequeños míos», susurró, besando suavemente la frente de la más inquieta, una niña que ya mostraba carácter. «Ustedes son mi milagro. Mi verdad». Lucía entró con una bandeja y una taza de caldo caliente. «Deberías descansar», dijo con cariño. «Has estado despierta desde las 5 de la mañana». «No puedo», respondió Camila, con una sonrisa cansada. «Cada vez que cierro los ojos, siento que si no los miro, desaparecerán». «No desaparecerán», dijo Lucía, sentándose a su lado. «Están aquí. Y tú los protegerás. Siempre». Hubo un silencio cómodo, solo interrumpido por los suaves murmullos de los bebés. «¿Lo viste, verdad?», preguntó Lucía al fin, en voz baja. Camila asintió, sin mirarla. «Sí. Estaba allí. Como un fantasma de mi pasado». «¿Y qué sintiste?». «Nada de lo que temía», confesó. «No sentí rabia. No sentí ganas de gritarle. Solo, lástima. Porque todavía no entiende que la vida no se construye con planes perfectos, sino con elecciones valientes». Lucía asintió, pero su mirada se ensombreció. «¿Crees que volverá a aparecer?». Camila no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, uno por uno, como si buscaran la respuesta en sus rostros dormidos. «No lo sé», dijo al fin. «Pero si lo hace, esta vez no será para romperme. Será para ver lo que construí sin él». A kilómetros de allí, Daniel no podía dejar de pensar en esos 3 pequeños rostros. En la forma en que Camila los miraba. Con una devoción tan pura que dolía. Él, que había creído que el amor era algo que se controlaba, que se administraba con cuidado, acababa de ver el amor en su forma más salvaje, más generosa, y más real. Al día siguiente, en la oficina, su secretaria le entregó un sobre. «Llegó esta mañana. Sin remitente». Él lo abrió con el corazón acelerado. Dentro, una foto. No de él. No de ellos. Una foto de los trillizos, tomada en el jardín de la casa de Lucía. Detrás, una nota escrita con la letra que tanto conocía: «No es un reproche. Es un recuerdo. Estos 3 seres no existen para hacerte sentir culpable, pero sí para que sepas que el amor no espera a que estés listo. Él llega, y tú decides si lo abrazas o lo dejas ir». Daniel dobló la nota con manos temblorosas. No la guardó en un cajón. La colocó en el centro de su escritorio, justo al lado del retrato de su madre, que siempre le decía: «El mayor error no es fallar, hijo, es no darte cuenta a tiempo». Esa tarde, por primera vez en años, canceló todas sus reuniones. «Necesito tiempo», le dijo a su equipo, con una voz que ya no sonaba a orden, sino a súplica. «Tiempo para pensar en quién quiero ser». Mientras tanto, en casa, Camila recibía una llamada inesperada. «Señora Márquez», dijo una voz femenina. «Soy la coordinadora del evento benéfico. Me pidieron que le entregara algo, en persona». Quien lo pidió. Hubo una pausa. «El señor Márquez». Camila cerró los ojos. El corazón le dio un vuelco, pero no de miedo. De anticipación. «¿Qué es?». «Una donación. Para la Fundación de Maternidad». Pero también, una carta. Esa noche, bajo la luz tenue de su habitación, Camila leyó la carta. No era larga. Pero cada palabra estaba cargada de un peso que solo el arrepentimiento verdadero puede dar. «Camila, no merezco tu perdón. Tampoco espero volver a tu vida. Pero quiero que sepas que, al verte con ellos, entendí lo que perdí, y lo que nunca supe valorar. Por eso, he donado lo suficiente para que 100 mujeres más tengan la oportunidad que tú tuviste, la de elegir ser madres, incluso cuando el mundo dice que no es el momento. No lo hago por ti. Lo hago porque tú me enseñaste, sin decir una palabra,
que el verdadero poder no está en controlar, sino en entregarse. Daniel. Camila dejó la carta sobre su regazo. Miró a sus hijos, dormidos en paz. Y por primera vez, sintió algo que no esperaba: esperanza. No por él. Por el mundo. Porque si un hombre como Daniel podía cambiar, entonces quizás nada estaba perdido. Y en la ciudad, bajo un cielo estrellado, dos almas heridas caminaban en direcciones opuestas, pero con el mismo destino en el horizonte: la redención, no como regreso, sino como transformación. Daniel, por su parte, había cambiado. No de golpe, no con fanfarria, sino con pasos pequeños, silenciosos, como quien desanda un camino equivocado. Había vendido su apartamento en el centro, se había mudado a un lugar más modesto, cerca de un parque. Había empezado a visitar fundaciones, a escuchar historias de mujeres solas, de familias que luchaban por lo que él había rechazado con tanta ligereza. Pero lo que ninguno de los dos esperaba, era que el destino los obligaría a cruzarse de nuevo. Y no en un salón elegante, ni en un acto de cortesía. Esta vez, sería en un lugar donde no había máscaras: el hospital. Una tarde, mientras Camila llevaba a uno de sus bebés a una cita de seguimiento, el pequeño tuvo una reacción inesperada: fiebre alta, vómitos, un llanto agudo que no cesaba. El pediatra la envió de inmediato al hospital. «Es una infección», dijo el médico, con calma, pero firme. «Nada grave, pero con trillizos y su sistema inmunológico aún inmaduro, debemos ser precavidos. Lo mantendremos en observación esta noche». Camila asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No por miedo, sino por impotencia. Quería abrazar a sus otros dos hijos, estar con ellos, pero no podía dejar solo a su pequeño. Fue entonces, en el pasillo del hospital, mientras esperaba los resultados de los análisis, que lo vio. Daniel estaba allí. No con traje. No con corbata. Solo con una camisa sencilla, los ojos cansados, ayudando a una anciana a encontrar la sala de pediatría. Hablaba con una dulzura que Camila jamás le había conocido. Sus miradas se encontraron. Él se detuvo en seco. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «Camila», susurró, acercándose con pasos inseguros. «¿Estás bien?». Ella no respondió de inmediato. Solo asintió, abrazando fuerte a su bebé, que ahora dormía agotado en sus brazos. «¿Y él?», preguntó Daniel, mirando al pequeño con una mezcla de ternura y dolor. «Está estable», dijo ella, con voz suave. «Solo necesita antibióticos». Hubo un silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era humano. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó él, sin atreverse a acercarse más. Camila lo miró fijamente. Vio las ojeras. Vio las arrugas nuevas en su rostro. Vio un hombre que ya no era el mismo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Voluntariado», respondió. Desde que te vi en el evento, empecé a venir. A escuchar. A ver». Ella bajó la mirada un instante. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «No necesito tu ayuda, Daniel. Pero, gracias por preguntar». Él asintió, con los ojos brillantes. «No lo hago por ti», dijo. «Lo hago porque necesito aprender a ser mejor. Aunque tú nunca lo sepas». Camila lo observó entonces con una mirada nueva. No de juicio. No de nostalgia. De reconocimiento. Reconocía al hombre que había sido cruel sin saberlo, y al hombre que ahora intentaba enmendar, no con palabras, sino con actos. «Tal vez», dijo al fin. «Tal vez podrías quedarte un rato. Hasta que llegue Lucía. Solo, por si necesito ir al baño o algo así». Daniela sintió, con una emoción que no pudo contener. «Claro. Lo que necesites». Se sentaron en el banco del pasillo, en silencio. El bebé dormía entre ellos, ajeno a la historia que los unía y los separaba al mismo tiempo. «Se parece a ti», dijo Daniel de repente, con voz temblorosa. «Dicen que tiene mis ojos», respondió Camila. «Pero su carácter, creo que es todo mío». Daniel sonrió. Una sonrisa verdadera.
La primera en mucho tiempo. Debe ser fuerte, entonces. Como su madre, dijo ella, sin arrogancia, solo con certeza. Y en ese momento, algo se movió entre ellos. No amor. No reconciliación. Pero sí respeto. Y tal vez, más valioso aún, comprensión. Lucía llegó poco después, con los otros 2 bebés dormidos en sus cochecitos. ¿Todo bien?, preguntó, al ver a Daniel allí. Sí, respondió Camila, levantándose con cuidado. ¿Todo bien? Daniel se puso de pie también. Si necesitas algo, empezó. Lo sé, lo interrumpió ella, con una sonrisa suave. Y si alguna vez mis hijos preguntan quién eras, les diré que fuiste un hombre que aprendió, aunque tarde. Él bajó la cabeza, con una lágrima que se negó a caer. Gracias, susurró. Y mientras Camila se alejaba con sus 3 tesoros, Daniel se quedó allí, en el pasillo del hospital, mirando sus espaldas hasta que desaparecieron. Y supo, con una claridad que le dolía en el alma, que nunca sería parte de esa familia, pero que, de alguna forma, su presencia allí, en ese momento, ya era un pequeño acto de redención. El viento sopló suavemente por la ventana abierta del pasillo. Y en el aire, entre el llanto de pero el destino, como siempre, tenía una última carta por jugar. Una tarde, mientras Camila ordenaba papeles médicos, llegó una notificación oficial. La Fundación de Maternidad a la que Daniel había donado estaba organizando una ceremonia de agradecimiento. Y querían que ella asistiera. No como exesposa de nadie. Como beneficiaria, como símbolo de esperanza para otras mujeres solas que soñaban con ser madres. No tienes que ir, dijo Lucía, al ver la duda en sus ojos. Ya diste suficiente. Pero si mi historia ayuda a alguien, respondió Camila, mirando a sus hijos dormir en la cuna. Entonces vale la pena. El día del evento, el sol brillaba con una ternura rara para esa época del año. Camila se vistió con sencillez, un vestido claro, el cabello recogido, y en sus brazos, a la niña más tranquila de los trillizos, que ya reconocía su voz y sonreía al oírla. Daniel ya estaba allí cuando entró. Esta vez, no en un rincón. No escondido. Estaba frente al podio, preparándose para hablar. Al verla, se le trabó la respiración. No por deseo. No por nostalgia. Por vergüenza. Por el peso inmenso de saber que todo lo que diría a continuación nacía de la ausencia que él mismo había creado. Subió al escenario. El salón estaba lleno: médicos, donantes, madres solteras, periodistas. Pero sus ojos solo encontraron los de Camila. Hace un año, comenzó, con voz firme pero emocionada, creía que el éxito se medía en cifras, en logros, en control. Pensaba que la vida era un plan que uno diseña, y que cualquier desviación era un fracaso. Hasta que perdí a la persona que más me amó, no por mis logros, sino a pesar de ellos. Hubo un silencio denso. Camila apretó suavemente a su hija contra el pecho, como si protegiera también su propio corazón. Ella quería una familia. Continuó Daniel. Y yo le dije que no era el momento. Pero el tiempo no espera. El amor no negocia. Y la vida da segundas oportunidades, no para repetir el pasado, sino para construir algo nuevo. Hizo una pausa. Sus manos temblaban, pero su mirada no se apartó de Camila. Hoy, gracias a una mujer valiente que decidió amar sin condiciones, 3 almas caminan sobre esta tierra. Y gracias a ella, entendí que el verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que siembras. Algunas personas aplaudieron. Otras lloraban en silencio. Pero Camila solo lo miró, con los ojos húmedos, sin odio, sin rencor, solo con una tristeza dulce, como quien mira el final de una tormenta. Después del discurso, mientras los asistentes se mezclaban en el cóctel, Daniel se acercó. Esta vez, no con excusas. Con una pregunta. ¿Puedo conocerlos?, preguntó, señalando suavemente a los trillizos, que estaban en sus cochecitos con Lucía. Camila lo miró largo rato. Luego asintió. No como su padre, aclaró, con voz clara. Pero sí como alguien que un día quiso formar parte de su historia. Nunca seré su padre, dijo él, con humildad.
pero si me permites, quisiera ser alguien que los proteja. Aunque sea desde lejos. Camila no respondió de inmediato. Solo tomó la manita de su hijo mayor y la acercó suavemente a la de Daniel. El pequeño, curioso, cerró sus deditos alrededor del dedo de Daniel. Y en ese instante, algo se rompió dentro de él. No su orgullo. Su coraza. Se llama Mateo, dijo Camila, en voz baja. Y sus hermanas son Valeria y Sofía. Daniel repitió los nombres como si fueran oraciones sagradas. Gracias, susurró. Por dejarme oírlos. Ella lo miró entonces, con una serenidad que lo dejó sin aliento. No te los doy a ti. Te los muestro. Porque merecen que el mundo los vea. Y tú, mereces ver lo que el amor verdadero puede crear, incluso en la soledad. Él asintió, con una lágrima que finalmente se atrevió a caer. No los defraudaré, dijo. Ni a ellos, ni a ti. No tienes que prometerme nada, respondió Camila, dándose la vuelta. Solo sé, humano. Y mientras se alejaba, con sus 3 tesoros a su lado, Daniel se quedó allí, con el nombre de sus hijos resonando en su pecho como un latido nuevo. No era redención. Aún no. Pero era un comienzo. Y en el aire, entre el murmullo de voces y el crujido de los cochecitos sobre el suelo, Daniel, por su parte, no volvió a su vida anterior. Vendió su empresa minoritaria, redujo su agenda a lo esencial y dedicó sus mañanas a colaborar en la fundación. No buscaba reconocimiento. Solo quería estar cerca, no de Camila, sino de la verdad que ella le había mostrado. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a la casa de Lucía, un lugar al que ahora iba sin proponérselo, como atraído por una fuerza invisible, la vio. Camila estaba sentada en un banco bajo un viejo roble, con los 3 cochecitos a su alrededor, leyendo en voz baja un libro de cuentos. Los bebés, ya más grandes, reían al oír su voz. Daniel se detuvo a pocos metros. No se acercó. Solo la observó, como quien mira un milagro que no merece tocar. Pero ella lo sintió. Siempre lo había sentido. Levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Esta vez, no hubo tensión. Solo reconocimiento. Hola, dijo ella, sin sorpresa. Hola, respondió él, acercándose con cautela. No quería interrumpir. No interrumpes, dijo Camila, cerrando el libro. Ellos ya conocen tu voz. Daniel se quedó helado. Los has hablado de mí, no de ti, corrigió ella, con suavidad. De nosotros. De cómo a veces, las personas toman caminos distintos, pero eso no las hace malas. Solo humanas. Él tragó saliva, con los ojos brillantes. ¿Y qué les dices? Sobre mí ella lo miró fijamente, con una ternura que no esperaba. Les digo que hubo un hombre que un día no supo amar como debía, pero que, con el tiempo, aprendió a mirar con el corazón. Daniel bajó la cabeza. No pudo contener las lágrimas. No merezco esas palabras. No se trata de merecer, dijo Camila, poniéndose de pie. Se trata de cambiar. Y tú, estás cambiando. Hubo un silencio. Solo el viento entre las hojas y las risas suaves de los bebés. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó él. Ella asintió. Se sentaron juntos, no como exesposos, no como amantes, sino como 2 almas que habían compartido una historia y ahora caminaban en paralelo, sin toparse, pero sin ignorarse. A veces, dijo Daniel, mirando a Valeria, que lo observaba con curiosidad, me despierto y pienso, ¿qué habría sido si hubiera dicho, sí, aquella noche, si hubiera creído que podía ser padre? No sirve de nada preguntarse eso, respondió Camila. Lo hecho está. Pero lo que sí importa, es lo que haces hoy. Él la miró. ¿Crees que algún día, podrán verme como algo más que un extraño? Eso no depende de mí, dijo ella, con una sonrisa suave. Depende de ti. Cada gesto, cada palabra, cada presencia, construyen quién eres para ellos. Y tú ya has empezado. Y en ese instante, Sofía, la más inquieta, estiró sus bracitos hacia él. Daniel contuvo el aliento.
Puedo, claro, dijo Camila, pasándole a la pequeña con una confianza que lo conmovió hasta el alma. Sofía lo miró con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, y de pronto, soltó una risita. Una risa pura, sin juicios, sin pasado. Daniel la sostuvo con manos temblorosas, como si cargara el mundo entero. «Eres hermosa», susurró, con la voz quebrada. «Igual que tu mamá». Camila lo observó en silencio. Y por primera vez, no vio al hombre que la abandonó. Vio al hombre que, aunque tarde, estaba intentando volver a nacer. «No prometas nada», le dijo, en voz baja. «Solo sé». Él asintió, sosteniendo a Sofía como si fuera el regalo más frágil del universo. Y mientras el sol se ponía sobre el parque, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, dos corazones que alguna vez se rompieron, comenzaron, con timidez, a latir al mismo ritmo. No para reconstruir el pasado. Una tarde, mientras Camila intentaba armar un nuevo andador para los trillizos en la terraza de la casa de Lucía, Daniel apareció con una caja de herramientas. «Vi que luchabas con eso la semana pasada», dijo, sin pedir permiso, pero tampoco imponiéndose. «Traje un destornillador mejor». Camila lo miró, sorprendida, y luego sonrió. «Gracias». Se sentaron juntos en el suelo, entre tornillos y piezas de plástico, bajo el cielo que comenzaba a oscurecer. Los bebés jugaban en sus mantitas, arrastrando sonajeros y mirándolos con esa mezcla de curiosidad y confianza que solo los niños pequeños pueden ofrecer. «¿Recuerdas cuando intentaste armar mi librero y lo dejaste torcido?», preguntó Camila de pronto, sin mirarlo. Daniel soltó una risa suave, genuina. «Y tú dijiste, si no puedes construir algo recto, al menos que sea fuerte». «Y lo era», dijo ella. Aunque se cayó 2 años después. Hubo un silencio cómodo, lleno de recuerdos que ya no dolían. «He estado pensando», empezó Daniel, ajustando un tornillo con cuidado. «En lo que dije aquella noche. Cuando te dije que no quería hijos». Camila dejó de mover las manos. No lo miró, pero escuchó. «No fue que no los quisiera», continuó él, con la voz más baja. «Fue que, tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. De fallarles como mi padre me falló a mí». Ella lo miró entonces, con una ternura que lo desarmó. «Nunca me lo dijiste». «Porque creía que el miedo era debilidad», respondió. «Y yo tenía que ser fuerte. Perfecto. Invencible». «Pero no somos invencibles», dijo ella, suavemente. «Somos humanos. Y los humanos aman, incluso cuando temen». Daniel asintió, con los ojos brillantes. «Ahora entiendo que el amor no es control. Es entrega. Y tú, te entregaste. A ellos. A la vida. A ti misma. Y tú estás aprendiendo», dijo Camila. «No es tarde». «¿Crees que algún día, podrán verme como parte de su vida?», preguntó, mirando a Mateo, que gateaba hacia él con una sonrisa. «Ya lo hacen», respondió ella. «No como su padre biológico. Pero sí como alguien que está presente. Y en este mundo, la presencia es el mayor acto de amor». Él tragó saliva, emocionado. «¿Y tú?», preguntó, con voz apenas audible. «Podrías verme, no como el hombre que te falló, sino como el que quiere estar». Camila dejó el destornillador. Se acercó un poco, lo suficiente para que sus rodillas casi se tocaran. «No sé si algún día volvamos a ser lo que fuimos», dijo. «Tal vez no. Pero sí sé que hoy, aquí, con ellos, no estás como el fantasma de mi pasado, estás como el hombre que eligió quedarse». Él cerró los ojos un instante. «No me iré», dijo. «No otra vez». «No lo hagas por redención», advirtió ella. «Hazlo porque quieres». «Quiero», respondió, sin dudar. «Quiero conocer cada primer paso. Cada palabra nueva. Cada miedo y cada victoria. Quiero estar». Camila lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa que iluminó hasta la penumbra del atardecer, le puso una mano en el hombro. «Entonces estate». Y en ese momento, Valeria, la más tímida, se arrastró hasta él y apoyó su cabecita en su rodilla.
Daniel no se movió. Solo acarició suavemente su cabello, con una ternura que jamás supo que tenía. El andador quedó armado. Pero lo que realmente se reconstruyó allí, en silencio, entre tornillos y risas, fue algo mucho más frágil y más valioso: la confianza. Y aunque nadie pronunció la palabra futuro, ambos supieron, en lo más profundo, que ya no caminaban solos. De Lucía, el frío no entraba. No solo por la calefacción, sino por la calidez que ahora habitaba en cada rincón: risas de bebés que ya daban sus primeros pasos, canciones de cuna susurradas al anochecer, y una presencia que ya no era ocasional, sino constante. Daniel ya no llamaba antes de pasar. Ya no se sentaba en la orilla del sofá como un invitado. Se quitaba el abrigo en la entrada, ayudaba a preparar los biberones, y a veces, cuando los trillizos se quedaban dormidos después de una tarde agotadora, se quedaba sentado en silencio junto a Camila, compartiendo un café, una mirada, un silencio que ya no pesaba. Pero algo seguía sin decirse. Una noche, mientras los tres pequeños dormían y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Camila lo encontró en la cocina, lavando los platos que habían usado para cenar. «No tenías que hacer eso», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Me gusta ayudar», respondió él, sin mirarla. «Y, la verdad, me gusta estar aquí». Ella se acercó, tomó una toalla y empezó a secar los vasos. «¿Alguna vez te has preguntado por qué funcionó esta vez?», preguntó, sin rodeos. Daniel dejó el plato que sostenía. El agua seguía corriendo, pero el tiempo pareció detenerse. «Esta vez, cuando estábamos casados, intenté hablar contigo 1000 veces sobre ser padres. Y siempre decías que no era el momento. Pero ahora, estás aquí. Cada día. Sin que te lo pida. ¿Por qué ahora si él cerró el grifo?» Se secó las manos con lentitud, como si cada gesto le diera tiempo para encontrar las palabras correctas. Porque antes, creía que el amor era algo que se construía sobre condiciones. Sobre planes. Sobre control. Pero verte criarlo sola, verte luchar, sufrir, sonreír, amar sin pedir nada a cambio. Me mostraste que el amor no espera a que todo esté perfecto. El amor hace que todo valga la pena, incluso el caos. Camila lo miró, con los ojos brillantes. «No fue fácil, Daniel. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Días en los que pensé que no podría con todo. Pero nunca dudé. Porque sabía que ellos valían cada lágrima». Él asintió, con la voz quebrada. «Y yo, dudé de ti. Dudé de nosotros. Y esa fue mi mayor equivocación». Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el crepitar de la estufa. «Cuando decidí hacer el tratamiento», continuó Camila, bajando la voz, «los médicos me advirtieron que, por mi edad y por mis antecedentes, el riesgo era alto. Pero dije que sí. Porque no quería vivir con él, y sí. Y cuando supe que eran 3, casi me desmayo. De miedo. De felicidad. De todo a la vez». Daniel la miró, con una admiración que rayaba en el asombro. «Tuviste el coraje que yo no tuve». «No se trata de coraje», dijo ella. «Se trata de fe. Fe en que, incluso sola, podía darles un hogar. Y tú, ahora estás aquí, no porque quieras arreglar el pasado, sino porque quieres formar parte de su presente. Y eso significa más de lo que crees». Él dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Solo la miró, con una vulnerabilidad que jamás le había mostrado. «¿Crees que algún día me perdonarás del todo?» Camila dejó la toalla sobre la mesa. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros. «No se trata de perdonarte, Daniel. Se trata de que tú te perdones a ti mismo. Porque mientras sigas cargando esa culpa, nunca podrás amarlos como merecen». Él bajó la cabeza, con una lágrima que resbaló por su mejilla. «Tienes razón. Y si algún día te preguntan por qué no estabas al principio», dijo Camila, suavemente, «no les digas que fue por miedo. Diles que fue porque no sabías amar, pero que aprendiste. Y que ahora, cada día, eliges estar». Daniel alzó la mirada. En sus ojos ya no había solo arrepentimiento. Había esperanza. «Lo haré», susurró.
cada día. En ese momento, un llanto suave se escuchó desde la habitación de los niños. Sofía. Camila sonrió. Es tu turno. Él asintió, con una mezcla de nervios y emoción. Y si no sé qué hacer, confía en ti, dijo ella. Y en ellos. Ellos sabrán guiarte. Daniel caminó hacia la habitación, con el corazón latiendo como si fuera la primera vez. Y cuando tomó a Sofía en brazos, cuando la meció con torpeza al principio y luego con una naturalidad que lo sorprendió, supo que ya no era el mismo hombre que una vez dejó ir el mamá, agua, no. Y Daniel ya no era el hombre de afuera. Era Da. No, papá. Aún no. Pero Da era suficiente. Porque era elegido. Porque era querido. Una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el jardín trasero con cubos de colores y una pequeña piscina inflable, Camila lo observó desde la ventana. Daniel estaba de rodillas en la hierba, ayudando a Mateo a construir una torre que se caía una y otra vez, riendo cada vez que el pequeño aplaudía con entusiasmo. No había impaciencia en sus gestos. Solo presencia. ¿Sigues sorprendida?, preguntó Lucía, acercándose con 2 tazas de té. Camila sonrió, sin apartar la mirada. No. Ya no me sorprende. Pero me conmueve. ¿Crees que alguna vez imaginaste esto? Nunca, confesó. Después de que se fue, pensé que jamás volvería a verlo sostener algo con ternura. Mucho menos a mis hijos. Hubo un silencio cálido, lleno del murmullo del jardín. A veces, continuó Camila, bajando la voz, me despierto y miro a los 3 dormidos, y luego miro a Daniel en el sofá, con los ojos cerrados, agotado después de una tarde entera jugando con ellos, y siento que el universo me devolvió algo que yo ya había enterrado. El amor, no, respondió, con una calma profunda. La posibilidad. La posibilidad de que las personas cambien. De que el tiempo sane. De que el arrepentimiento se convierta en acción. En ese momento, Valeria corrió hacia la casa, con las mejillas sonrojadas y los pies mojados. «Mamá. Da cae», gritó, riendo. Camila salió al jardín. Daniel estaba sentado en la hierba, con Sofía montada en sus hombros y Mateo tirando de su camisa. «Perdí la batalla», dijo, sonriendo. «Me declaro oficialmente derrotado por el ejército de los trillizos». Camila se sentó a su lado, sobre la hierba fresca. No hubo palabras al principio. Solo el sol, el viento, y la risa de sus hijos. ¿En qué piensas?, preguntó él al fin, mirándola de reojo. Ella jugueteó con una brizna de pasto entre sus dedos. En cómo el miedo puede hacernos perder tantas cosas, y cómo el coraje de una sola persona puede recuperarlas todas. Daniel bajó la mirada. Tú fuiste esa persona. Y tú, dijo ella, suavemente, elegiste no quedarte atrás esta vez. Él asintió, pero había algo más en sus ojos. Algo que aún no decía. Camila, empezó, con la voz temblorosa. He estado pensando. No quiero presionarte. Ni siquiera sé si tengo derecho a decir esto. Pero sí, si algún día decides que podríamos intentarlo de nuevo, no como antes, sino como somos ahora. Yo, estaría dispuesto a caminar ese camino contigo. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró, largamente, como si leyera en su alma. No vuelvas a pedirme eso por obligación, Daniel. Ni por culpa. Ni por hábito. Si algún día vuelves a preguntar, que sea porque sabes que me amas. No porque crees que me debes algo. Él tragó saliva. Asintió. Entiendo. Y si algún día, continuó ella, con una sonrisa suave, te doy una respuesta diferente, no será porque el pasado se borró. Será porque el presente nos merece. Él tomó su mano, con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. No tengo prisa, dijo. Después de todo lo que perdimos, estoy dispuesto a esperar toda la vida. Camila apretó suavemente sus dedos entre los de él. Entonces, esperemos juntos. Y en ese jardín, bajo un cielo azul sin promesas rotas. 2 almas que habían conocido la pérdida,
el dolor y la redención, se sentaron en silencio, no como marido y mujer, no como exes, no como extraños, sino como dos personas que, por primera vez, se veían tal como eran. Y eso, era suficiente. Una noche, después de bañar a los niños y acostarlos con sus pequeños ositos y mantitas favoritas, Camila salió al porche trasero. Lo encontró allí, sentado en el viejo banco de madera, mirando las estrellas con una taza de té humeante entre las manos. Pensando otra vez, dijo ella, sentándose a su lado. Siempre, respondió él, con una sonrisa cansada. Pero ya no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que tengo. Ella lo miró. En la penumbra, sus ojos ya no tenían esa dureza que alguna vez los hizo invisibles el uno para el otro. Ahora brillaban con una calma nueva, como un río que por fin halló su cauce. ¿Y qué es lo que tienes?, preguntó, en voz baja. Él no respondió de inmediato. Solo tomó un sorbo de té, como si necesitara tiempo para nombrar algo tan frágil. Tengo las primeras palabras de Mateo. Tengo los abrazos espontáneos de Sofía cuando entra corriendo a la habitación. Tengo la forma en que Valeria me mira antes de dormir, como si yo fuera parte de su cuento. Y tengo, esto. Señaló el espacio entre ellos. Esta paz. Esta posibilidad. Camila bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron con los suyos, sin planearlo, como si sus manos recordaran un lenguaje olvidado. A veces, cuando los veo contigo, siento algo que no esperaba. Que no los crié sola. No del todo. Porque aunque tú no estuviste al principio, estás aquí ahora. Y eso, cambia todo. Daniel cerró los ojos un instante. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Nunca imaginé que podría sentirme digno de esto. No se trata de dignidad, dijo ella. Se trata de elección. Y tú eliges estar. Cada día. Sin condiciones. Sin excusas. Eso es lo que me ha sanado más que cualquier palabra. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el canto lejano de un grillo y el crujido suave de la madera bajo sus pies. ¿Sabes?, dijo Camila al fin, antes de que te fueras, soñaba con una familia perfecta. Una casa, tú, yo, los niños, todo en su lugar. Pero la vida no me dio eso. Me dio algo mejor, la verdad. Y la verdad es que el amor no es perfecto, pero puede ser real. Y tú, ahora eres real. Él giró hacia ella, con los ojos llenos de una emoción que ya no escondía. ¿Crees que algún día podré ser más que, para ellos? Ya lo eres, respondió ella. No en los papeles. No en el apellido. Pero en el corazón, ya eres su papá. Porque los cuidas. Los ves. Los amas sin pedir nada a cambio. Y eso, es lo único que importa. Daniel asintió, con una sonrisa temblorosa. Entonces, algún día podré ser algo más que un amigo para ti. Camila lo miró largo rato. No con duda. Con ternura. No sé si volveremos a casarnos, Daniel. Pero sé que ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. No como el hombre que me dejó, sino como el que volvió, no para recuperarme a mí, sino para encontrarse a sí mismo. Él apretó su mano. Entonces, esperamos, sí, dijo ella, con una certeza que nacía de lo más profundo. Esperamos. Porque esta vez, no corremos. Esta vez, caminamos juntos, paso a paso. Y bajo el cielo estrellado, con el eco de las risas de sus hijos aún flotando en el aire, dos corazones que habían conocido la soledad más profunda, encontraron, por fin, el refugio que no se construye con palabras. Habrá alguien que los espere con los brazos abiertos. Daniel ya no tenía una habitación de invitado. Tenía una cama en la habitación contigua a la de los niños, y una taza azul en el armario de la cocina que decía, papá da, un dibujo torpe de Mateo, hecho con orgullo y crayones rojos. Una tarde, mientras Camila colgaba la ropa en el tendedero, Daniel apareció con una caja vieja en las manos. Encontré esto en el trastero de mi antiguo apartamento, dijo, con una sonrisa tímida. Creí que deberías verlo. Ella se limpió las manos y se acercó. Dentro de la caja había fotos. Cartas.
Un reloj que le había regalado en su primer aniversario. Y, al fondo, un sobre amarillento. ¿Qué es?, preguntó. Cartas que nunca te envié, respondió él, con la mirada baja. Las escribí después de que me fui. Cuando el silencio se volvió demasiado fuerte. Pero nunca tuve el valor de dártelas. Camila tomó el sobre con cuidado, como si contuviera algo vivo. Puedo leerlas, son tuyas, dijo él. Siempre lo fueron. Esa noche, después de que los niños se durmieron, se sentó en el sofá con la luz tenue de la lámpara y abrió la primera carta. La letra era la misma, pero las palabras eran de un hombre que aún no se conocía a sí mismo. Camila, hoy vi a una mujer con un cochecito en la calle y sentí un nudo en el pecho. No sé si es arrepentimiento o solo nostalgia. Pero extraño tu risa. Extraño cómo me mirabas, como si creyeras en mí incluso cuando yo no lo hacía. No sé si algún día entenderás por qué me fui, pero espero que, si lo haces, no sea demasiado tarde. Leyó carta tras carta. Algunas estaban manchadas por la lluvia. Otras dobladas tantas veces que el papel se rompía en los pliegues. Todas estaban llenas de un dolor que él no supo nombrar en su momento. Al final, una última hoja, más reciente. Sin fecha. Hoy supe que estás esperando trillizos. Y en vez de sentir envidia, sentí admiración. Porque tú sí tuviste el coraje de amar sin garantías. Yo solo tuve el miedo de perder el control. Si algún día me perdonas, no será por estas palabras. Será porque estuve contigo cuando más lo necesitabas. Y eso, es lo único que ahora quiero. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. No eran de tristeza. Eran de reconocimiento. Porque esas cartas no eran excusas. Eran confesiones. Y en ellas, por primera vez, veía al hombre que había estado escondido tras la fachada de control y éxito. Al día siguiente, lo encontró en el jardín, enseñando a Valeria a plantar una margarita en una maceta pequeña. Leí las cartas, dijo, sentándose a su lado. Él dejó la pala y la miró, con los ojos llenos de vulnerabilidad. Y, no me pediste perdón en ninguna, observó. Porque ya no sirve, respondió. El perdón no se pide con palabras. Se gana con actos. Y yo, solo quiero seguir ganándolo. Cada día. Camila tomó su mano, sucia de tierra, y la apretó con fuerza. Ya lo tienes, Daniel. Él la miró, sorprendido. ¿Cómo? Porque me elegiste a mí, no como tu proyecto de redención, sino como tu compañera. Porque amas a mis hijos como si fueran tuyos, sin necesidad de que lleven tu nombre. Porque volviste, no para arreglar el pasado, sino para construir un futuro con lo que somos ahora. Hubo un silencio lleno de entendimiento. Entonces, dijo él, con voz temblorosa. ¿Podría pedirte algo más? Ella sonrió, con los ojos brillantes. Depende. Te casarías conmigo otra vez no por costumbre. No por apariencia. Sino porque crees, como yo, que lo que construimos ahora, es más verdadero que todo lo que tuvimos antes. Camila no respondió de inmediato. Miró a los niños, que reían alrededor de la maceta, con las manos llenas de tierra y las mejillas sonrojadas. Solo si prometes algo, dijo al fin. Lo que sea. Que nunca más elijas el control sobre el amor. Él asintió, con una solemnidad que nacía del alma. Prometo amar, incluso cuando tenga miedo. Prometo quedarme, incluso cuando quiera huir. Y prometo, nunca más dejar que el momento perfecto me haga perder lo que ya tengo. Camila se acercó, y por primera vez en años, apoyó su frente contra la de él. Entonces, sí. Y en ese jardín, bajo un cielo que parecía sonreír, dos almas que habían conocido la caída más profunda, encontraron en la humildad, en la presencia y en el amor cotidiano, la promesa de un nuevo comienzo. No perfecto. Pero real. Y eso, era más que suficiente. Una tarde, mientras Camila leía un cuento a los trillizos en la sala, Daniel se sentó en el porche con un café frío y una llamada en espera. Sabía que era momento. No por obligación. Por necesidad.
Marcó el número. Al tercer tono, una voz anciana respondió. Dígame, hola, mamá. Hubo un silencio. Luego, un suspiro cálido. Hijo, hacía tanto, lo sé, dijo él, con la garganta apretada. Y lo siento. No hablaba con su madre desde antes del divorcio. Desde que ella le había dicho, en una discusión que ahora recordaba con vergüenza, si dejas ir a esa mujer, no solo pierdes una esposa, pierdes tu alma. Él le había colgado. Y nunca volvió a llamar. Vine a verte, dijo ahora. Quiero contarte, sobre mis hijos. ¿Tus hijos? Preguntó ella, con voz temblorosa. Sí. 3. Trillizos. No son míos por sangre, pero lo son por todo lo demás. Hubo un largo silencio. Luego, un sollozo suave. Daniel, los amas, más de lo que creí posible amar a alguien. Entonces, ya no eres el mismo hombre que se fue. No, reconoció. Y fue gracias a ella. A Camila. Me enseñó que el amor no es lo que construyes, sino lo que proteges. Lo que eliges, cada día. Su madre lloró en silencio por un rato. Quisiera conocerlos. Quisieran conocerte, respondió él. Y a ti, te extrañé más de lo que quise admitir. Colgó con el corazón más ligero. Sabía que aún tenía que sanar muchas heridas, con su padre ausente, con amigos que se alejaron, con su propia sombra, pero por primera vez, no huía. Miraba de frente. Esa noche, mientras Camila le daba el último biberón a Sofía, Daniel se sentó a su lado en la mecedora. Hoy llamé a mi madre, dijo. Ella lo miró, sorprendida. En serio, le hablé de los niños. De nosotros. Y le dije, que aprendía a amar de verdad. Camila dejó el biberón vacío sobre la mesa y apoyó la cabeza en su hombro. Y que dijo, que quería conocerlos. Y que, estaba orgullosa de mí. Una lágrima resbaló por su mejilla. No de tristeza. De liberación. Sabes, dijo Camila, en voz baja, cuando decidí tenerlo sola, no lo hice por desafío. Lo hice porque no podía seguir esperando a que alguien me diera permiso para ser feliz. Pero nunca imaginé que, al elegirme a mí misma, también te abriría la puerta a ti. No me la abriste, corrigió él, acariciando suavemente el cabello de Sofía. Yo tuve que encontrar el valor para cruzarla. Y cuando lo hice, descubrí que el amor que buscaba no estaba en el control, estaba en la entrega. En ti. En ellos. Ella alzó la mirada, con los ojos llenos de una emoción profunda. Y ahora, ¿qué quieres? Quiero criarlos contigo, dijo, sin dudar. No como el papá de emergencia. Como su padre. Quiero verlos crecer. Quiero estar en sus primeros días de escuela, en sus tristezas, en sus triunfos. Quiero construir un hogar. No uno perfecto. Uno nuestro. Camila lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa que iluminó la habitación, tomó su mano. Entonces construyámoslo. En ese momento, Mateo entró corriendo, con un dibujo en la mano. Mamá. Da. Mírenme. Era un garabato torpe, 4 figuras de palo, cogidas de la mano bajo un sol amarillo. 3 pequeñas, una más grande. Somos nosotros, dijo, señalando con orgullo. Daniel tomó el dibujo con manos temblorosas. Es el cuadro más hermoso que he visto, susurró. Y al mirar a Camila, supo que ya no estaba solo. Ni ella. Ni los niños. Porque el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que, tras romperse, elige volver a unirse, más fuerte. Más honesto. Más real, honía en el horno los domingos. La casa ya no era la casa de Lucía. Era su hogar. Con fotos en las paredes, Daniel sosteniendo a Valeria por primera vez, Camila durmiendo con los 3 bebés en su cama, los 4 juntos en la playa, con los pies enterrados en la arena y el sol besando sus frentes. Una tarde, mientras preparaban la cena, él picando verduras, ella revolviendo la sopa, sonó el timbre. Era un cartero con un paquete grande.
para Daniel Márquez, dijo, entregándoselo. Camila lo miró, intrigada. ¿Qué es? Él abrió el paquete con manos lentas. Dentro, una caja de madera pulida. Al levantar la tapa, ambos se quedaron sin aliento. Era un reloj. El mismo que Daniel usaba el día que se fue. El que Camila había guardado, sin saber por qué, durante todos aquellos meses de silencio. Lo vendí después del divorcio, dijo él, con la voz temblorosa. Pensé que era parte de un pasado que debía enterrar. Quien lo devolvió, Martín, leyó en la nota adjunta. Lo compré en una subasta benéfica. Creí que deberías tenerlo de vuelta. No como símbolo de tu antigua vida, sino como recordatorio de lo lejos que has llegado. Camila tomó el reloj con delicadeza. Estaba impecable. Funcionaba. Lo usarás. Daniel lo sostuvo un momento en la palma de su mano, como si pesara más que metal. No, dijo al fin. Lo guardaré. Porque ya no mido mi vida en horas perfectas. La mido en momentos reales. Como este. Se acercó a ella, la abrazó por la cintura y apoyó su mentón en su hombro, mirando juntos la olla que humeaba en la estufa. ¿Sabes lo que más me asombra?, preguntó. Que después de tanto planear, controlar, temer, lo más hermoso que me ha pasado no lo elegí. Simplemente, sucedió. Y yo tuve la suerte de no volver a huir. Camila apoyó su mejilla contra la suya. No fue suerte, Daniel. Fue elección. Tú elegiste quedarte. Tú eliges amarlos cada mañana. Tú eliges mirarme como si aún te sorprendiera que esté aquí. Él cerró los ojos. Porque aún me sorprende. Cada día, me sorprende que me hayas dejado volver, no como el hombre que fuiste tu esposo, sino como el que es padre de tus hijos. Y compañero tuyo. Ella se giró en sus brazos, lo miró fijamente. No volviste a mí. Volviste a ti mismo. Y en ese regreso, me encontraste de nuevo. Hubo un silencio profundo, lleno del crujido de la leña en la chimenea y del murmullo lejano de los niños jugando en la habitación contigua. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Qué sigue? Vivir, respondió ella, con una sonrisa serena. No para demostrarle nada al mundo. No para reparar el pasado. Solo, vivir. Juntos. Con ellos. Con todo lo que somos. En ese instante, los tres trillizos entraron corriendo, con sus pijamas puestos y los ojos brillantes. «Tenemos hambre», gritó Mateo. «Queremos sopa», añadió Valeria. Sofía, la más pequeña, solo se abrazó a la pierna de Daniel y lo miró con esa mirada que ya decía, papá, sin necesidad de palabras. Él la alzó, la abrazó fuerte, y miró a Camila con los ojos llenos de una paz que jamás creyó posible. Entonces, cenemos, dijo. Y mientras servían los platos, mientras los niños reían y se peleaban por el trozo más grande de pan, Daniel supo que ya no necesitaba pruebas de éxito, ni reconocimientos, ni torres de cristal. Su legado no estaba en las cifras de un balance. Estaba en las manitas que se aferraban a las suyas. En la mujer que lo había perdonado sin olvidar. En la familia que, contra todo pronóstico, había construido, no con planes perfectos, sino con amor imperfecto, cotidiano, verdadero. Ante cientos de testigos. Solo una mañana de domingo, bajo el mismo roble del parque donde todo volvió a empezar, Daniel se arrodilló frente a Camila, no con un anillo, sino con una pequeña caja de madera hecha por Mateo, y le pidió, con la voz temblorosa y los ojos húmedos, que volviera a ser su esposa. Ella no dijo sí de inmediato. Solo tomó su rostro entre las manos y le dijo, no me casaré contigo por el nombre, ni por lo que el mundo espera. Me casaré contigo porque cada día, en lo pequeño, me eliges. Y eso, es más sagrado que cualquier juramento. Así fue. Sin pompa. Solo ellos, los niños, Lucía y su madre, que ahora venía cada mes a ver a sus nietos y a abrazar al hijo que por fin había vuelto a casa. Pero esta última escena no transcurre en una boda. Ni en un parque. Ocurre en una habitación silenciosa, años después.
Camila está sentada junto a la ventana, con el cabello más canoso, los ojos más suaves, y en su regazo, un álbum de fotos. Afuera, la ciudad sigue girando, indiferente, pero dentro, todo es calma. La puerta se abre suavemente. Daniel entra, ya no con el traje de ejecutivo, sino con un suéter gastado y una taza de té humeante. Los niños llamaron, dice, sentándose a su lado. Mateo consiguió el trabajo en Barcelona. Valeria leyó su primer cuento en la universidad. Y Sofía, sonríe con orgullo, acaba de ser aceptada en la escuela de música. Camila acaricia una foto antigua los cuatro, en la playa, con los trillizos aún pequeños, riendo bajo el sol. ¿Recuerdas aquel día en el evento?, pregunta, en voz baja. Cuando me viste con los cochecitos y creíste que el mundo se te venía encima. Daniel asiente, con una sonrisa nostálgica. Pensé que había perdido todo. Pero en realidad, solo estaba a punto de encontrar lo que de verdad importaba. Ella lo mira, con los ojos llenos de una ternura que el tiempo no ha desgastado, sino afinado. Nunca fue sobre los trillizos, ¿sabes? No, no. Fue sobre ti. Sobre si serías capaz de amar sin condiciones. Y lo fuiste. No al principio. Pero cuando más importaba, estuviste. Él. Toma su mano, arrugada ya, pero cálida como siempre. Y seguiré estando. Hasta el último latido. Ella apoya la cabeza en su hombro, como tantas veces antes. Entonces ya no hay más que decir. Y en el silencio que sigue, no hay vacío. Hay plenitud. Porque no necesitan palabras para recordar lo que construyeron, una familia hecha no de perfección, sino de segundas oportunidades. De errores sanados. De elecciones diarias. Afueras, el viento mueve las hojas del roble. Adentro, dos almas que se amaron, se perdieron, y se encontraron de nuevo, descansan en paz. Y aunque la historia termina aquí, su eco sigue vivo en cada padre que elige quedarse, en cada madre que decide amar aunque esté sola, y en cada corazón que, tras